Muy bien, muy buenos días, hermanos. Ya acabamos de terminar la parte de la alabanza y ahora ya nos disponemos a compartir la palabra de Dios. Hay algunos que van a vernos en línea, pero damos gracias a Dios porque donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor con nosotros. Siempre Dios se ha dejado a un grupo a un remanente fiel que quiere seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de que otros decidan alejarse del Señor, alejarse de la iglesia. Dios siempre se ha dejado un grupito fiel. En esta mañana quisiera hablar acerca de hacedores asiduos de la palabra u oidores olvidadizos. Y se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a empezar a partir del versículo 13. Entonces voy a empezar 13 al 15. Y después vamos a empezar en el versículo 16 y vamos a llegar al 21 y después los primeros versículos 22 y 23 para poder llegar a la conclusión. Creo que va a ser interesante esta enseñanza. El libro de Santiago es un libro interesante. Es un libro que si no tenemos cuidado, podemos malinterpretarlo al punto de llegar a la misma conclusión que llegó Martín Lutero. Según lo que nos dice la historia sacra, Martín Lutero no comprendió muy bien el libro de Santiago y lo desechó de su predicación y de su enseñanza. Porque el libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y él lo malinterpretaba diciendo que no, es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras. Y realmente no se puede. Entonces, cuando estudiamos el libro de Santiago, tenemos que tener en cuenta que el libro de Santiago estaba enfocando la santidad desde el punto de vista de ser humano a ser humano. Dios no necesita ver nuestras buenas obras para saber si somos hijos de Dios o no. Dios ve nuestros corazones y ve si hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero de ustedes que están aquí presentes y de los que nos están viendo en línea, yo no sé quiénes de ustedes han sido sellados o no con el sello del Espíritu Santo. Lo único que yo puedo ver es, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere decir que toda persona que tiene buenos frutos es salva? No. Hay personas que tienen buenos frutos sin Cristo. Y los buenos frutos sin Cristo son trapos de inmundicia. Pero la otra pregunta es, ¿puede una persona realmente ser nacida de nuevo y no tener frutos? No, porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el libro de Santiago es un libro que está hablando desde la perspectiva de lo que ve un creyente con respecto a otro creyente. ¿Y qué es lo que ve? Sus obras. Ve, como hemos hablado en repetidas ocasiones, la vestimenta. Se viste como cristiano, como cristiana. Después de que ve y tiene la oportunidad de hablar, va a notar su forma de hablar. Va a notar su forma de hablar. Después va a notar
su forma de tratar a otras personas, su forma de tratar a los empleados o al patrón o al vecino o al hermano en la iglesia. Todo eso son obras. No por obras para que nadie se gloríe, pero una vez que nosotros hemos sido redimidos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos la obligación de practicar la santidad con buenas obras. Entonces dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es una introducción interesante, es una introducción que hay que pensar. La palabra tentar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene el concepto de probar. Y también tiene la idea de tentar. Es una palabra entonces que, dependiendo del contexto, podía significar una prueba o podía significar una tentación. Y se expresa con las palabras traducidas tentar, probar, pero también se expresa a través de las palabras escudriñar, examinar, distinguir, intentar. Entonces, aquí tenemos este jueguito de palabras que a la hora de traducir no las podemos comprender de la misma manera que las pudiéramos entender si supiéramos griego. Si, por ejemplo, nosotros intentáramos traducir el trabalenguas, 3 tristes tigres trigo comieron, y lo dije despacito porque si no, se me traba la lengua. ¿Lo podemos traducir al inglés? Sí se puede traducir, pero ya pierde el juego de palabras. Pero lo mismo sucede con algunos trabalenguas en inglés que se pueden traducir al español. Sí se puede traducir al español, pero se perdería el juego de palabras. Entonces, aquí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esa es la connotación negativa. Nosotros vamos caminando y de un pronto a otro llega un pensamiento impuro que uno dice, ¿de dónde salió esto si ni siquiera estaba pensando en esto? ¿De dónde me vino esta tentación? No vamos a decir, ay, Dios me está tentando. Podemos decir, Dios me está probando, pero Dios me está tentando, no. Había un comercial que estuvieron dando hace unos años por acá de un grupo de hombres que estaban jugando con un perrito, con un pedacito de carne o un pedacito ahí de comida, y dice, lo hacían que el perrito saltara y que se trepara y que se bajara y demás, y entonces ellos decían, ay, los perros son tan fáciles de manipular. Y como era un comercial de pizza, sonó el timbre, ¡la pizza! Y salieron todos en carrera con la idea de que también nosotros somos fáciles de manipular dependiendo de aquello que Satanás sabe
que nosotros tenemos esa predisposición. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, ninguno de nosotros está inmune o es inmune a cualquier pecado. En otras palabras, cualquiera de nosotros podríamos caer en cualquier momento en cualquier pecado. Ninguno de nosotros podría decir, yo jamás caería en ese pecado. ¿Por qué? El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero para nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo desde muy jovencitos en nuestra vida, hay ciertos pecados que son repugnantes. Por ejemplo, nuestra familia, la familia Chavarría, nos molesta el olor a cigarrillo. A veces vamos manejando con las ventanas bajas y hay un chofer o unos cuantos choferes que están fumando al frente de nosotros, en los carros al frente de nosotros, y literalmente tenemos que subir las ventanas porque no toleramos el olor a cigarrillo. Es un olor repugnante. Nosotros también, gracias al Señor, puesto que nos convertimos a Jesucristo temprano en nuestras vidas, nunca hemos tomado. Y el olor a alcohol, cuando habla uno con una persona que ha estado tomando mucho, a mí me repugna, me molesta el olor, a cerveza o a alcohol, y hablar con alguien ahí que haya estado tomando. Pero hay otros pecados que no nos repugnan y que tenemos que tener cuidado. Porque el diablo puede, así como nosotros hacemos con un perrito, de molestarlo con un pedacito de carne o con algún bocadillo que a él le guste, Satanás puede hacerlo con nosotros. Y de esto es lo que está hablando aquí. Cuando alguno es tentado, cuando de un pronto a otro cae un pedacito de carne, de algo, de un pecado, una tentación que a nosotros nos gusta, no digamos Dios nos está tentando. Porque Dios no tienta, pero utiliza la palabra, Dios sí nos puede probar. Ese es el jueguito de palabras. Dios sí nos puede probar. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de Dios? Que una vez que hayamos soportado esa prueba, seamos más santos, seamos más puros y seamos más fuertes para su gloria y su honra. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios no es incitado por el mal a caer en el pecado. El día en que Dios caiga en el pecado, ese día dejaría de ser Dios, porque lo haría igual que nosotros. Pero dice la Biblia que Él tampoco tienta a nadie. Él prueba a los cristianos, pero Él no tienta a los cristianos, porque la tentación es una trampa diseñada por Satanás para hacer caer a las personas, especialmente a los cristianos. La prueba no es una trampa, la prueba es como un examen, es una forma en que Dios va a fortalecer nuestra vida espiritual y nuestro caminar en Cristo. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. Qué interesante, cada uno. Todos nosotros podemos ser tentados de una manera diferente. Lo que para mí puede ser un problema, para ustedes puede que no lo sea. Pero lo que para ustedes es un problema, puede que para mí no lo sea. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mi papá fue alcohólico
El Señor lo rescató del alcoholismo. Y gracias a Dios, después de que probó su último trago de licor, duró, no sé, 40 años, 50 años sin probar alcohol. Pero una de las cosas que se les dice a las personas que pertenecen al programa de Alcohólicos Anónimos, es un buen programa, les dice, no se den ni siquiera el lujo, la indulgencia de decir, bueno, ya tengo 5 años de no probar el alcohol, voy a probar una copita chiquitita. Les dicen no, porque esa copita chiquitita puede ser esa cáscara de banano. Y no sé por qué decimos cáscara de banano, porque hay otras cáscaras que son igual de resbalosas. La cáscara de papaya, ¿alguien se ha resbalado una cáscara de papaya? Yo. Una cáscara de mango, yo también me he resbalado, igual de resbalosas, pero no sé por qué nos ensañamos en contra del banano y decir una cáscara de banano, pero esa pequeña copita les dicen a las personas que están en el programa de Alcohólicos Anónimos, no prueben, no la prueben, porque esa puede ser la cáscara que va a hacerles resbalar y caer otra vez en el tobogán del alcoholismo y va a costar volver otra vez a salir. Entonces, cada uno de su propia concupiscencia es atraído. Lo que atrae a uno puede que no atraiga al otro, pero lo que atrae al otro puede que no nos atraiga a nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene cosas, tiene tentaciones que el diablo va a utilizar. Una amiga mía en Facebook puso, si yo hubiera sido Blancanieves, yo no me hubiera comido la manzana envenenada, porque las manzanas no me gustan. Hubiera tenido que ser, decía ella, hubiera tenido que ser chicharrones o algo así, envenenado para que yo hubiera caído, porque una manzana no me atrae. Entonces, cada uno es tentado por aquello que le atraiga y le seduzca. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, en otras palabras, la concupiscencia después de que ha quedado embarazada, va a dar a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, siendo puesto en práctica, va a dar la luz, va a dar a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. El errar es humano. El pecar es humano. El caer en la tentación es humano. Discúlpeme, aquí vamos a ponerlo en mudo completamente. El errar entonces es humano. El caer en la tentación es humano. Pero cuando nosotros oímos de que alguien en una iglesia lejana cayó en pecado, ay sí, qué feo, qué vergüenza. Pero cuando oímos que un familiar nuestro cayó en pecado, para nosotros es diferente. Pero Dios prefiere que aquel que nosotros no conocemos caiga en pecado y no que un ser querido de nosotros caiga en pecado. No, porque Dios los ama o nos ama a todos por igual. Pablo estaba diciéndole, hermanos amados, aquellos con los que yo tengo compañerismo, aquellos a los que yo les mando correos electrónicos, aquellos a los que yo les mando textos, aquellos a los que yo llamo, amados hermanos míos, no erréis,
no cometamos un error, no caigamos en pecado, no caigamos en la tentación. Gocémonos en las diversas pruebas, porque las pruebas no están diseñadas para hacernos caer, las pruebas están diseñadas para fortalecernos, las pruebas están diseñadas para que nosotros salgamos puros como el oro. Pero no caigamos en las tentaciones, no erremos, amados hermanos míos. Dice, toda buena dádiva. Toda buena dádiva. Hay dos palabras que en el griego se utilizan para hablar de la palabra don y de la palabra dádiva. Uno es la palabra dosis, que denota la acción de dar, de donde procede también la palabra dosis. ¿Qué es una dosis? Es una cantidad de algo. Una dosis de medicina es una cantidad que se le da de medicina. No se puede tomar más, no se puede tomar menos. Eso es una dosis. Y la otra es dorema, que significa aquello que se da. Entonces la palabra es tanto la cantidad como lo que se está dando. Entonces dice, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. El tiempo agradable desciende de lo alto. Las amistades descienden de lo alto. La comida desciende de lo alto. Una buena iglesia en donde reunirnos desciende de lo alto. El trabajo desciende de lo alto. La salud definitivamente desciende de lo alto. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo buen obsequio y la cantidad que se nos da de estos buenos regalos descienden de lo alto. Y si no lo creemos, hagamos un trato con Dios y digámosle, Dios, yo soy lo suficientemente saludable, yo soy lo suficientemente inteligente, yo soy lo suficientemente fuerte como para poder seguir viviendo mi vida sin tus bendiciones. Así que dale tus bendiciones a aquella persona que las necesita. Y déjame a mí vivir mi vida cristiana con mis propias fuerzas. Y vamos a ver de que si Dios lo hiciera, no duraríamos ni un segundo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra mudanza significa cambio. Sombra de variación es una reafirmación. No hay ni siquiera una semejanza al cambio. Entonces, vamos a analizar cambio. Vamos a analizar cambio. La Biblia dice que un día, cuando el Señor venga, nosotros, no todos moriremos, pero todos, ¿qué? Seremos transformados. Es un cambio. Es un cambio. Es una mudanza. Nosotros necesitamos ser cambiados. Nosotros necesitamos mudarnos. Nosotros necesitamos que haya un cambio. Hace un tiempo estuve hablando de que si el Señor nos dejara por el resto de la eternidad, tal y como nos encontramos ahora yo me encuentro con un poquito más de problemas que lo que me encontraba la última vez que utilicé esta ilustración, porque ahora tengo un problema aquí en mi codo, tengo el famoso codo de tenista. No juego tenis ni gano como un tenista, pero me duele el codo como un tenista.
¿Qué problema? Y literalmente, ahorita que estoy levantando el brazo aquí solo, siento una punzada, me está doliendo. Si el Señor viniera en ese momento y me dijera, Fran, te voy a llevar y te voy a mantener el resto de la eternidad, tal y como estás. No vas a empeorar, pero tampoco vas a mejorar. Bueno, podría sobrevivir. Pero se imaginan esas personas que están con dolor de espalda, o con dolor de cabeza, o dolor de cuello, o que están parapléjicas, y que el Señor les dijera, te voy a llevar así, y así vas a quedar en el cielo toda la eternidad. No, nosotros necesitamos un cambio, nosotros necesitamos una transformación, y un día este cuerpo, cuando vea cara a cara el cuerpo de Jesucristo, va a ser transformado a semejanza de Él. Porque le veremos tal y como Él es. Pero Dios, ¿qué necesita cambiar Dios? Si Dios cambiara, lo único que Dios podría cambiar es algo negativo. Porque Él es perfección. Por eso es que dice aquí, el Padre de las luces. El Padre de la perfección. Cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ¿se acuerdan qué es lo que significaba? Ya no se le puede hacer más. Es perfecto. El sacrificio de Jesucristo es perfecto. Cuando nosotros decimos, yo acepto el sacrificio de Jesucristo, pero voy a agregarle esto o voy a agregarle esto otro, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese sacrificio perfecto? Desecrándolo. Estamos haciéndolo imperfecto. Entonces, por eso dice aquí que Dios es el Padre de las luces. No hay mudanza en Él, no hay cambio en Él. Por eso también la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay mudanza en Dios. No hay sombra de variación. No hay necesidad de cambio. Si Dios cambiara, sería para adquirir imperfección, lo cual sería una contradicción, ¿no? Dios no necesita adquirir imperfección. La Biblia dice que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Versículo 18. Él, ¿quién? Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico que se me decía, ustedes tienen que ir y ganar almas, ustedes tienen que ir y presentar el Evangelio de Jesucristo, ustedes no son anunciadores del Evangelio, ustedes son ganadores de almas. Y eso se me metió grandemente. Yo no voy a ir a presentar el Evangelio, yo soy ganador de almas. Porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Pero después me di cuenta de que mi obligación no es ganar almas. Mi obligación es presentar el Evangelio. Porque me di cuenta que muchas veces empujé y una persona se convirtió a Francisco Chavarría y no se convirtió a Jesucristo.
Y después Francisco Chavarría quería ver en esa persona que se había convertido a Francisco Chavarría quería ver en esa persona los frutos de un cristiano nacido de nuevo que se había convertido por el Espíritu Santo a Dios. Y cuando una persona se convierte a Francisco Chavarría, no tiene el sello del Espíritu Santo. Es más, cuando una persona se convierte a Francisco Chavarría, ni siquiera tiene el sello de Francisco Chavarría, porque Francisco Chavarría no tiene cómo sellar a nadie. Por eso dice aquí, Dios, versículo 18, de su voluntad, no de la voluntad del ganador de almas, no de la voluntad de aquel que está compartiendo el evangelio. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por su palabra de verdad. Yo no utilizo lentes para verme mejor. Yo los utilizo porque los ocupo. Hay personas que nunca han tenido necesidad de usar lentes. Otros sí. Qué interesante cuando uno va al oculista y le sientan la barbilla en la maquinita. ¿Y cómo ve ahí? Uy, todo borroso. Ok. ¿Así o así? No, así. Ok. ¿Así o así? Hasta que llega un momento en el cual uno ve bastante nítido. Samantha me está viendo como de qué estará hablando papi. Papi está hablando en chino porque nunca han necesitado lentes. Pero los demás aquí, todos hemos necesitado lentes. Y ya cuando le empiezan a trabajar con el otro ojo, igual. Y cuando ya le dice, ya con los dos ojos, así o así. Uy, qué feo, todo borroso. Y de un pronto a otro, uy, ya veo claro. Hermanos, la Biblia dice que antes de Jesucristo nosotros teníamos un velo. Ese velo no puede ser corrido por ningún ganador de almas. Ese velo no puede ser corrido por ningún cristiano. Ese velo no puede ser corrido por ninguno de nosotros, por más buenas intenciones que tengamos y por mejor que expliquemos la palabra de Dios. Ese velo puede ser corrido únicamente por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Reconociendo uno que somos pecadores. Todos somos pecadores. 2, reconociendo que la paga del pecado es muerte en el infierno por toda la eternidad. 3, reconociendo que el regalo de Dios para los pecadores que se arrepienten de todo corazón es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que con una sola ofrenda Jesucristo hace perfectos a aquellos que confían en su sacrificio. Y los hace perfectos para siempre. Una vez que Dios nos hace nacer por su palabra de verdad, nos hace primicias de sus criaturas. La Biblia dice que vayamos y que prediquemos el evangelio a toda criatura. Se sobreentiende que es a toda criatura humana. Porque no tenemos que ir y predicarle el evangelio a toda garrapata o a toda pulga o a todo gusano o a toda mariposa o a toda ballena. Se sobreentiende que es a toda criatura humana. Somos criaturas de Dios. Una vez que Dios corre ese velo y que por su palabra de verdad nos hace nacer de nuevo, ya dejamos de ser criaturas de Dios y pasamos a ser criaturas de la primicia de Dios. ¿Qué significa la primicia? De los primeros frutos, de los frutos principales. Ahorita nosotros estamos en la casa en plena producción de
arándanos azules. Hay unos que son grandotes, esponjositos, jugosos y dulces. Tengo otras matas que no producen mucho y que los frutos son más chiquititos, son más duros y un poquito más aciditos. Si yo hubiera sabido con anticipación, no hubiera sembrado de esos y hubiera sembrado solamente de los otros. Pero ya no voy a arrancar esas matas. Simplemente los mezclamos y los arándanos pues generalmente los tomamos en batidos. Entonces ahí se mezclan. Pero hermanos, Dios ya no nos tiene solamente como criaturas, sino que nos ha hecho de sus primicias. Dios quiere que nosotros seamos como esos arándanos grandes, esponjosos y jugosos. Eso es lo que Él quiere. Para eso fue que por su palabra de verdad nos hizo nacer de nuevo. Versículo 19. Por eso, ¿por qué? Por el hecho de que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos un ejemplo de sus criaturas, para que seamos una representación de sus criaturas. Yo no estoy necesariamente de acuerdo, pero hace un par de años oí en las noticias de que si vinieran unos extraterrestres y se pudieran llevar a un ser humano que representara virtudes y defectos de los seres humanos, y que fuera un solo ser humano, que fuera una representación general de cómo somos todos los seres humanos, de acuerdo con las estadísticas, se escogió a un ser humano. ¿Saben quién es? ¿Alguien oyó esa noticia? Mohamed Ali. Y yo no estoy necesariamente ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero tenía humor, pero era muy orgulloso, era un buen atleta, tenía su propia opinión, en fin, tenía varias representaciones de diferentes características del ser humano. Y aquí, sí, no, realmente es muy difícil poder decir, este ser humano representa a todos, porque muchos van a decir, yo no me veo representado en nada en Mohamed Ali. Pero dice la Biblia que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, por esto, porque Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre. Ahora, hay personas no creyentes que todavía tienen el velo y no han visto la luz de Jesucristo. Sería bueno que, aunque no hayan nacido de nuevo, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Ustedes creen que se beneficiaría la familia de una persona, hombre o mujer, si esta persona, aunque no sea salva, sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo para airarse? ¿Ustedes creen que una esposa con un esposo así, o un esposo con una esposa así, o unos padres con unos hijos así, o unos hijos con unos padres así, o un empleado con un patrón así, o un patrono con unos empleados así? Claro que sí, sería de beneficio. Sería de beneficio humanamente hablando, no necesariamente espiritualmente hablando. Pero todo creyente
debe de poner en práctica esta regla. Todo aquel que ha sido hecho nacer por la palabra de verdad, que ha sido hecho primicia de las criaturas de Dios, tiene la obligación de buscar en su vida ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Recuerdo la primera vez, estaba yo recién convertido, la primera vez que oí a alguien hablar de este tema. Recuerdo en cuál iglesia, no sé cómo, pero recuerdo en cuál iglesia, yo tenía como unos 12, 13 años. Recuerdo en cuál iglesia y recuerdo el predicador. No sé si algún día el hermano Abel Bonilla va a escuchar este mensaje, pero él era maestro de escuela dominical mío, y en una ocasión fuimos un domingo en la noche y a él se le dio la oportunidad de predicar y estaba hablando acerca de este tema, este pasaje, por lo menos este versículo. Realmente no recuerdo mucho del mensaje porque estamos hablando de que hace ya varias decenas de años. Pero sí recuerdo que él estaba hablando acerca de esto. Entonces, pronto para oír. Pronto para oír. Algunas veces, como esposos, es muy fácil cometer el error, y también como padres es muy fácil cometer el error. Está alguien hablándonos y nosotros, sí. Y cuando se lo están haciendo a uno y uno oye la respuesta, uno sabe de que esa persona ni siquiera está prestándole atención. Cuando mi hija Amy esto es un buen ejemplo. Cuando mi hija Amy era pequeñita, hay veces estaba hablando y ella fue muy precoz para hablar. Entonces su lengua y su boca se movían más que la inteligibilidad de sus palabras. Entonces estaba uno intentando entender qué es lo que estaba diciendo. No, daddy, no, papi, no. No. Otras veces uno, la vez pasada le dije que sí, era no, entonces, no. Sí, papi, sí. Sí. Porque no estábamos entendiendo. Ya después empezó a hablar y ya empezamos a entender más y más. Pero pronto para oír. Hay una diferencia entre no oír porque no estamos prestando atención y no oír porque no estamos entendiendo. No oír porque no estamos prestando atención demuestra irrespeto a la persona que nos está hablando. Lo que le estamos diciendo es: lo que estás diciendo es sin importancia, porque la fuente de donde procede también es sin importancia. Cuántas veces es tan fácil de tratar a nuestros hijos como si fueran una fuente sin importancia en nuestras vidas. No, son una fuente muy importante en nuestras vidas. Cuando nuestros hijos, especialmente cuando llegan a la preadolescencia y a la adolescencia y tienen preguntas, algunas veces preguntas incómodas, hay que prestarles la atención y hay que pedir sabiduría de lo alto, y si es necesario decirles: ¿sabes qué? Este es un tema muy interesante y mereces que yo piense en la respuesta que te voy a dar. Es mucho mejor eso que darles cualquier respuesta rápidamente, solamente para que nos dejen de molestar y poder salir del paso. Entonces, toda persona sea pronta para oír. Sea pronta para oír. Sea pronta para oír. Una vez que hemos oído, vamos a darnos cuenta de que van a decirnos cosas que son agradables. Pastor, qué buen mensaje. Gracias. Pero algunas veces, y a mí me lo han dicho: pastor, ¿qué le pasó? No entendí nada. O ¿en qué? Usted como que estaba en la luna. Eso no me gusta.
No, hay que prestar atención. ¿Ok? Sentémonos un ratito porque ¿a qué te refieres? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué te pareció que yo estaba en la luna? Porque algunas veces uno está en la luna. Pero debemos de ser prontos para oír. Como trabajadores, como maestros, como cocineros o encargados. Es importante que seamos prontos para oír. Uno de los lugares en donde es más importante que seamos prontos para oír es en la relación matrimonial. Porque no hay otra relación humana en donde la Biblia dice, y los dos ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Es la única relación. La relación de los hijos puede ser muy buena. La relación entre hermanos y hermanas puede ser muy buena. La relación entre primos y primas puede ser muy buena. Pero la única relación que la Biblia dice que los dos dejarán de ser dos y pasarán a ser uno es la relación matrimonial. Entonces, si hay un lugar en donde debemos de poner en práctica esta enseñanza, prontos para oír, es en el matrimonio. Pero tenemos que ser prontos para oír con nuestros hijos, tenemos que ser prontos para oír con nuestros padres, tenemos que ser prontos para oír con nuestros hermanos. Y después de esto, tenemos que ser prontos para oír con los hermanos de la iglesia, con el pastor de la iglesia. Tenemos que ser prontos para oír con nuestro patrón. Tenemos que ser prontos para oír con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser prontos para oír con nuestros vecinos. Una vez que hemos oído, analicemos. Por eso es que dice tardos para hablar. Algunas veces somos como jugadores de ping pong. Ahí va la pelota y ahí va otra vez, y ahí va otra vez, y ahí va otra vez. Y ninguno es pronto para oír. Ninguno permite que esas palabras pasen a nuestros oídos, sean analizadas con nuestro cerebro y lleguen a nuestro corazón para ser filtradas. Algunas veces las personas nos dicen cosas fuertes, pero con buena intención. Pero como no dejamos que el corazón las filtre, lo único que oímos es que son palabras fuertes. Y como son palabras fuertes, deben de ser con mala intención. Y no es así. Por eso es que el libro de Proverbios dice, no corrijas al necio, porque te ganarás su desprecio, su odio. Dice, por el contrario, corrige al sabio, y él ¿qué? Te amará. Lo que quiere decir es que el sabio apenas oye las palabras, aunque sean palabras fuertes, automáticamente va a amarnos y nos va a dar un abrazo. No, el sabio algunas veces se va a enojar con esas palabras, pero el sabio va a permitir que esas palabras sean analizadas en su cerebro y que después caigan al corazón y que sean filtradas para poder obtener la enseñanza, para poder obtener el espíritu con que se están diciendo. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, tardos para enojarse. ¿Hay palabras que requieren el enojo? Sí. Hay palabras que son dadas con la intención de lastimar. Hay palabras que son dadas con la intención de herir. Hay palabras que son dadas con la intención de hacer caer a este hermano más pequeño. Y Jesucristo dice que estos merecen que se les ponga una piedra en su cuello y que sean arrojados al mar. Entonces, sí, hay palabras que están diseñadas para amar, para lastimar.
Pero no todas las palabras que lastiman están diseñadas para lastimar. Hay palabras que lastiman, que están diseñadas para ayudar. Pero hay palabras que lastiman y que la única intención es lastimar, herir y hacer caer. Entonces, prontos para oír, tardos para hablar. No seamos como una ametralladora, no seamos como un juego de ping-pong. Tú me dices y yo te digo, y tú me dices y yo te digo. Me insultas y yo te insulto, me gritas y yo te grito. No. Seamos tardos para hablar y tardos para airarnos. Si después de que hemos analizado lo que nos han dicho y nos damos cuenta que lo que nos están diciendo es una calumnia, que lo que nos están diciendo es una mentira, que lo que nos están diciendo no es para ayudarnos ni edificarnos, sino para lastimarnos, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Sí, si hay que airarnos, airémonos, pero seamos tardos para la ira. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos airamos rápidamente y no hemos procesado las palabras o las acciones de otras personas, vamos a actuar en nuestra carne y no vamos a actuar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, nuestra ira no va a obrar la justicia de Dios, no va a obrar el propósito que Dios tenía para permitir que esas palabras entraran en nuestros oídos, fueran procesadas por nuestro cerebro, fueran filtradas en el corazón nuestro para poder determinar si son palabras beneficiosas o no. ¿Qué es lo que nos recomienda la Biblia? Examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Cuántas veces he estado yo en sesiones de consejería donde personas me han dicho: yo recuerdo que hace muchos años mi esposa me dijo esto. Yo recuerdo que hace muchos años mi hermano me dijo aquello otro. Y su esposa le ha dicho y ha hecho gran cantidad de otras cosas muy, muy buenas. Y su hermano o su hermana le ha dicho o ha hecho una gran cantidad de cosas muy, muy buenas. Pero lo único que estamos recordando es aquello que dijo mi esposa, o aquello que dijo mi hermano, o aquello que dijo mi vecino, o que dijo el hermano de la iglesia. Y olvidamos tantas otras cosas buenas que ellos han dicho y han hecho. Entonces, el diablo se encarga de que nosotros lo examinemos todo y retengamos lo malo. Nuestro cuerpo toma los alimentos. Nuestro cuerpo toma los alimentos y de los alimentos que nosotros ingerimos toma lo que necesita y lo demás va, como dice Jesucristo, a la letrina. Pero hay ciertas disfunciones en nuestro cuerpo que retiene contaminantes y nuestro cuerpo empieza a sentirse mal porque está reteniendo cosas que son perniciosas, cosas que son dañinas para nuestro cuerpo. Hermanos, eso pasa también en nuestra vida espiritual. Si nosotros oímos lo que las personas nos dicen y las personas nos van a decir cosas buenas
y nos van a decir cosas malas. Las personas nos van a decir cosas agradables y nos van a decir cosas desagradables. Las personas nos van a decir cosas con buenas intenciones y con malas intenciones. Pero el filtro que Dios nos ha dado es: examinémoslo todo y retengamos lo que es bueno. Aquí no voy a ser muy gráfico, porque es un tema un poquito incómodo. Pero hemos oído historias de personas, especialmente de mineros, que han quedado encerrados por varias semanas. ¿Saben cómo sobreviven ellos sin comida durante varias semanas? Ellos comen los desechos de los otros, sus heces y su orina. ¿Por qué? Porque lo que un cuerpo ha desechado, el otro puede necesitarlo. Y ahorita que estamos aquí al aire libre, uno dice: no, yo me muero. Pero si nos estuviéramos muriendo de hambre, sin luz y sin comida, y ya deshidratados, el instinto de sobrevivencia del ser humano le hace hacer cosas que jamás haría en una situación controlada. Entonces, tenemos que aprender a examinarlo todo y retener lo bueno. Es más, aquella persona que examina todo y retiene lo bueno, algunas veces hasta puede obtener algo de beneficio en palabras que han sido diseñadas para herirnos. Hasta puede obtener algún beneficio en palabras que han sido diseñadas para herirnos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esta razón, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando. Algunas veces uno va a algún supermercado y tienen una sección de la verdulería de cosas, de vegetales o de frutas que ya están vencidos y los tienen a un 25% de descuento, a un 75% de descuento. Yo las veo y algunas veces digo: no, ya esto ya está, ya no hay nada. Pero algunas veces, sí. Pero ¿qué es lo que hace uno? Por ejemplo, con las uvas, ¿qué es lo que hace uno? Saca las que están malas, desecha las que están malas y se deja las que están buenas. Y algunas veces, aún las que todavía están buenas, ya están muy suavecitas. Nosotros lo que hacemos, o yo lo que hago, es que las pongo en el congelador y después me hago un batido. Y así las aprovecho, pero desecho las que ya definitivamente están sumamente malas. Eso es lo que dice aquí. Por esta razón, desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. La inmundicia y la abundancia de malicia, ¿de quién? De las otras personas y también de nosotros mismos. Desechemos, quitemos esa abundancia de malicia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra implantada. Aquí la idea es la palabra que ha sido injertada en nosotros. ¿Qué es un implante? Un implante es algo que no nos pertenece a nuestro cuerpo, pero que por necesidad ha sido agregado a nuestro cuerpo. Un injerto. Hay injertos que son de nuestra propia piel. Una parte de nuestra piel perdió la piel, entonces se toma una parte de otro lado de nuestra piel para poderle hacer un injerto. Dice
aquí que la palabra fue implantada, fue injertada en nosotros. Esa palabra que Dios utilizó para hacernos nacer de nuevo. Esa palabra que Dios utilizó para correr el velo y permitirnos ver la luz de Jesucristo. Esa palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Ya con esta sección terminamos. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando una persona tiene la costumbre de ser oidora de la palabra y no hacedora de ella, puede que engañe a las personas temporalmente, pero tarde o temprano se va a mostrar el verdadero color. Se va a mostrar lo que verdaderamente son. Por eso dice, no seamos solamente oidores de la palabra, seamos hacedores, pongámosla en práctica. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Seamos hacedores asiduos de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que podemos poner en práctica y que debemos de poner en práctica, pero escojamos algo. Bueno, voy a poner en práctica esto. Hace unos cuantos años les había dicho yo a ustedes, ¿qué pasaría si el mundo no aceptara a Jesucristo, pero decidiera poner en práctica la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nadie acepta a Jesucristo, pero todos deciden no hacerle a las personas lo que no les gustaría que otras personas nos hagan a nosotros. ¿Cuántas violaciones se volverían a cometer? Ni una sola. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría que le violaran a su mamá, o que le violaran a sus hijas, o que le violaran a su esposa. Entonces, como a mí no me gustaría, y tampoco me gustaría que me violaran a mí, entonces, como a mí no me gustaría esto, yo no lo voy a hacer. Y si los 7 billones de personas pusiéramos en práctica esa regla, un 95% de los problemas del mundo se solucionarían. ¿Cuántos robos habrían? Ninguno. Porque a mí no me gusta que me roben, y me han robado. En las protestas se podrían dar. Sí, yo creo que las protestas se podrían dar, pero ¿cuántos negocios serían robados e incendiados? Ninguno, porque a mí no me gustaría que me incendiaran. Si yo tuviera un negocio, a mí no me gustaría que me lo incendiaran y que me lo robaran. ¿Cuántos carros serían volcados e incendiados? Ninguno, porque a mí no me gustaría encontrarme mi carro ahora después del culto volcado e incendiado. Por eso dice aquí que debemos de ser no tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ahora, ¿podemos esperar que el resto del mundo se convierta en hacedor de la palabra? No. Podemos esperar que los verdaderos cristianos, cuyos velos de oscuridad han sido corridos y que han sido sellados con el Espíritu Santo, ¿podemos esperar que seamos hacedores de la palabra? Sí. Esa es la santidad que Dios busca en sus hijos. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te pido que tú permitas que tu palabra, que ha sido expuesta, pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Que nos ayudes a examinarlo todo y retener lo bueno. Que nos ayudes, oh Dios, a permitir que tu palabra sea filtrada en nuestros corazones, y que nos ayudes a permitir, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda transformarnos. Ayúdame a mí, Señor, como pastor, y a mis hermanos y a aquellos que nos están escuchando y que nos van a escuchar,
a proponernos en nuestros corazones a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores asiduos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Que el Señor les bendiga muy ricamente.